Bueno, buenos días. El día de hoy, mi compañera y mi persona vamos a hablarles sobre la ingeniería de tejidos y células madre. Bien, esta es la tabla de contenido la cual se va a trabajar a lo largo de esta presentación. Bueno, antes de empezar me gustaría hacerles una pregunta y es que, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente o cuáles son los términos cuando hablamos de ingeniería de tejidos y células madre? Bueno, pues aquí vamos a responder todas sus dudas. Bueno, resulta y pasa que la ingeniería de tejidos se asocia a un término que es el término de ex vivo, que significa fuera de lo vivo, en donde se van a extraer células del organismo vivo y se van a poner en un laboratorio bajo ciertas condiciones. Bueno, la ingeniería de tejidos utiliza los principios que rigen el trasplante de células, las ciencias aplicadas y la ingeniería. Todo esto, todos estos campos van a estar orientados hacia el desarrollo de sustitutos biológicos, los cuales permiten restablecer o mantener la función normal de un órgano o un tejido el cual pues resultó afectado o dañado. Bien, acá en esta imagen, bueno, se puede parecer un poco a un lente de contacto, pero no lo es. Este es un mini hígado humano que fue fabricado por bioingeniería, el cual se puede implementar en ratones. Y pues con esto nos podemos dar cuenta que la ingeniería de tejidos tiene una amplia gama de aplicaciones, no solamente para el ser humano, sino también para diferentes especies, que en este caso serían los ratones. Bien, su objetivo. El objetivo principal de la ingeniería de tejidos es reparar o reemplazar tejidos y órganos que estén dañados o afectados por alguna enfermedad. De igual forma, busca desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades degenerativas, enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Entonces, mediante diversos experimentos o procedimientos y a partir de las células en sí, se busca que estos pues tengan como un nuevo tratamiento, una nueva cura para este tipo de enfermedades. Igualmente, este busca recopilar ideas o teorías que restauren, mantengan o mejoren los tejidos dañados u pues los órganos que estén completos. De igual forma, se busca reducir como la necesidad de trasplantes de órganos y sus complicaciones. Bueno, como todos sabemos, una cirugía de trasplante de órgano tiene muchas complicaciones, entonces se busca reducir este porcentaje para que el paciente, en vez de ser sometido a un tratamiento muy invasivo, pues sea sometido a un tratamiento que sea poco invasivo y que no ponga en riesgo su vida en sí. Bien. Bueno, las ventajas de la ingeniería de tejidas son primero que como son células muy jóvenes, son células recién cultivadas en un laboratorio, pues estas no van a presentar anormalidades genéticas, lo que es totalmente bueno pues para el paciente en el que se va a realizar. De igual forma, hay una diferenciación celular. Esta diferenciación celular permite controlar y modular la diferenciación celular tanto fuera del cuerpo, o sea, en el laboratorio, bajo ciertas condiciones, tanto dentro del cuerpo en el cual pues las células van a empezar a acostumbrarse a ese medio. Y pues en esta imagen, podemos observar pues el cultivo de células en los cuales se están formando una oreja pues de alguna persona. Bien, desventajas. Las desventajas primero es, una gran desventaja es que es un tema muy moral, muy ético, debido a que para diferentes procedimientos o técnicas es necesario el uso de embriones. Y pues la sociedad al ver esto pues no está muy de acuerdo ya que dice que desde principios de la concepción pues ya está vivo. Entonces pues hay cierto debate entre eso, pero pues pienso que ya depende de cómo se usa y de las técnicas con las que se lleva a cabo. De igual forma, una gran desventaja es que puede presentarse un conflicto entre las células que recién se cultivaron en un laboratorio bajo ciertas condiciones y el sistema inmunológico del paciente. Entonces se busca que haya como un equilibrio entre las células que se cultivaron y pues que éstas se acostumbren al medio en el que se encuentran, que sería pues dentro del organismo y pues de igual forma el sistema inmunológico del paciente para que se acostumbre a estas nuevas células. Y pues en la imagen podemos observar la construcción de un dedo, el cual pues una persona debió haber perdido. Bueno, pero ustedes se preguntarán cómo funciona o cómo se hace para que se cultiven estas células. Bueno, resulta y pasa que todo comienza con la construcción de un andamio. ¿Qué es un andamio? Esto básicamente es un medio para que las células crezcan, se multipliquen y se diferencien en el laboratorio, tanto dentro del laboratorio como pues dentro del organismo. De igual forma, este andamio va a proporcionar condiciones mecánicas como resistencia y estructurabilidad. Bueno, después de que ya se tiene construido el andamio, pues las células pasan a ser introducidas en un cóctel. ¿Qué es un cóctel? Es como un medio de crecimiento el cual permite que las células cultivadas se proliferen de forma adecuada. Bueno, después de esto, pues si el entorno es el adecuado, si los factores de crecimiento son muy buenos, pues las células ya van a empezar a formar el tejido o el órgano al cual pues se quiere reemplazar.
De igual forma, en algunos casos, las células, tanto las células, los andamios y los factores de crecimiento, van a empezar como a mezclarse de forma autónoma, de forma espontánea. Esto permite que el tejido se autoensamble. ¿Qué significa autoensamblar? Que el tejido vaya como formándose autónomamente sin la necesidad o sin la intervención del ser humano. Y pues acá podemos ver la construcción de un andamio de celdas en un laboratorio bajo ciertas condiciones. Bien. Y ahora los dejo con mi compañera que va a explicar más a fondo el tema de células madre. Bueno, para entender mejor esta técnica es importante abordar el término de células madre. Nada más que como estudiantes de biología, pues ya hemos hablado un poco de este término, pero es importante volverlo a abordar. Las células madre, o también conocidas como troncales, son aquellas que tienen la capacidad de dividirse indefinidamente y diferenciarse en respuesta a señales específicas, dando lugar a diversos tipos de células especializadas funcionales. Generalmente las células madre dan lugar primero a uno o varios tipos de células intermedios antes de alcanzar este estado totalmente de diferenciación, propio ya del tejido adulto. Esos estadios intermedios de diferenciación se conocen con el nombre de células precursoras o progenitoras. ¿Cómo se puede evidenciar en esta imagen donde tenemos distintas poblaciones de células madres que son residentes en la médula ósea? Entonces, pues como les venía contando, pues ahí se pueden evidenciar estas células progenitoras antes de que la célula madre alcance su estado total diferenciado. Las células madres se han clasificado fundamentalmente bajo dos criterios fundamentalmente importantes. Estos criterios son su potencial de diferenciación y el segundo es el tejido de procedencia del cual son aisladas. Bajo el segundo criterio, que es el tejido de procedencia del cual son aisladas, tenemos las células embrionarias y las células somáticas. Las primeras son las células madre embrionarias, que son estas células pluripotentes, que lo que significa es que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Bueno, pues eso ya va más dirigido al otro criterio que les venía contando, y estas se derivan de la masa celular interna del blastocito. Es una etapa temprana del desarrollo embrionario. Y en cuanto a las células madres somáticas, también conocidas como adultos, son derivadas de distintos tejidos del organismo adulto o postnatal. Digamos que estas tienen un potencial de diferenciación un poquito más bajo, pero son fundamentales en diferentes tejidos del cuerpo ya adulto, sí, pues del tejido adulto. Bajo el siguiente criterio está el potencial de diferenciación, donde se pueden distinguir en células madre totipotentes, pluripotentes o multipotentes. Entonces, las células totipotentes son aquellas capaces de dar a lugar a todos los tipos celulares del organismo adulto, derivados del tejido embrionario, así como los tipos celulares derivados del tejido extraembrionario. Las células pluripotentes pueden dar lugar a células propias de las células embrionarias, las cuales son ectodermo, mesodermo y endodermo, pero no son capaces de tejido placentario. Y por último tenemos las células madre multipotentes, que son aquellas capaces de producir tipos celulares propios de la misma capa embrionaria de la que proceden o a lo sumo de dos de las capas, generalmente en concordancia con su localización en los tejidos adultos. En cuanto a los métodos de propagación y diferenciación, tienen un gran interés tanto en el ámbito investigativo como en el clínico. Digamos que esos son los tres principales: el uso de sustratos de células vivas, las moléculas de matriz extracelular y medios de cultivo libres de suero. Vemos que un ejemplo de esto, una aplicación, va más dirigido hacia la parte médica, donde se recuperan células vasculares autólogas que luego, posteriormente, se siembran y se expanden en el soporte biodegradable y el tejido resultante se aplica para reemplazar una arteria pulmonar estenosada que se había intentado corregir previamente con cirugía sin éxito alguno. El tratamiento fue exitoso y 7 meses después del implante del tejido no se encontró evidencia de oclusión o formación de aneurisma en el paciente receptor del injerto. Entonces, es una aplicación muy importante ya que va dirigido hacia algo que podemos ver más en la parte médica, donde se puede aplicar esta técnica de ingeniería de tejidos y células madre para ayudar en ciertas áreas, tanto investigativas como clínicas. Buenos días, el día de hoy mi compañera y mi persona vamos a hablar sobre la microscopía y la inmunohistoquímica. Y de igual forma vamos a ahondar un poco más acerca de las muestras trabajadas en el laboratorio. Primero que todo, ¿cuál es el fundamento de la microscopía óptica de alta resolución o MOA? Esta es una microscopía óptica de alta resolución, que es una técnica muy avanzada, ya que permite obtener imágenes con resoluciones superiores a las impuestas por el límite de difracción.
Esta se basa en la manipulación de la luz y de igual forma en la capacidad de los lentes para poder refractar y observar de una mejor forma pues la muestra que se tiene. Por esto, esta imagen de acá que nos muestra el espectro electromagnético al cual la luz visible puede llegar a tomar sobre la imagen, sobre la muestra. ¿Cuál es la diferencia entre la microscopía óptica de alta resolución y la microscopía óptica convencional? Bueno, una característica o una diferencia muy visible es la resolución máxima. Por ejemplo, en el microscopio óptico convencional, su resolución máxima va entre unos 200 nanómetros, debido pues a que tiene un límite de difracción de la luz visible. Y también de igual forma va como en el estilo de la imagen, el estilo de la muestra, ya que es muy útil para observar células completas, tejidos y organismos muy pequeños. En cambio, en la microscopía óptica de alta resolución, pues su resolución puede llegar entre unos hasta 20, hasta 10, entre 20 nanómetros. Y esto va mucho más allá del límite de difracción. Y pues su imagen pues básicamente permite observar estructuras subcelulares como orgánulos pequeños y complejos proteicos. Y pues de igual forma de observar mucho mejor el citoesqueleto de las células. Y acá tenemos una imagen del microscopio óptico de alta resolución. Bien, ¿cuáles son los tipos de coloraciones manejadas en este ámbito? Primero que todo tenemos la hematoxilina, que esto es un colorante que no tiene una carga propiamente positiva, pero es muy semejante a otros colorantes básicos y permite teñir de color azul el núcleo de las células. Es por esto que tenemos esta imagen de acá, donde claramente se ve que el núcleo de las células está totalmente azul. Luego tenemos la eosina, sí, la eosina que esta tiñe diferentes coloraciones rosas, las proteínas y las estructuras con las que tiene afinidad por los ácidos, lo que su capacidad permite que se unan a proteínas. Y pues acá se puede ver claramente que pues va a teñir las estructuras o las proteínas de color rosa dependiendo de la célula y de la muestra. Y por último tenemos la tinción azul, que este se utiliza para ver o para hacer más visibles los núcleos de las células y pues este tiene una carga positiva, lo que permite pues unirse a otros componentes que con carga negativa. Y pues acá podemos ver una imagen claramente. Bueno, las aplicaciones en histología, primero tenemos que la histología comparativa entre tejidos buenos y tejidos pues enfermos. Esto es muy útil en el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas como la fibrosis, la inflamación crónica, entre otras más enfermedades. Y por último tenemos la inmunohistoquímica de superresolución. Esto es que va a hacer uso de anticuerpos conjugados con fluoroforos, que son muy especiales para localizar proteínas con precisión nanométrica. Un ejemplo de ello es que nos permite la detección de canales iónicos o receptores en membranas hepatocitos. Bien, estas son las muestras trabajadas en el laboratorio. Acá tenemos un pulmón de murciélago en donde se pueden observar neumocitos tipo 1. Y en esta un riñón también de murciélago con microscopía óptica de alta resolución. En esta parte de acá podemos observar un glomérulo renal enfermo. ¿Por qué se dice que está enfermo? Porque el espacio capilar tiende a reducirse y el engrosamiento como tal del glomérulo pues es muy difuso o es muy irregular en ciertas zonas de la membrana basal. Y pues estos espacios en blanco son vasos sanguíneos. Luego tenemos el cerebro de un ratón. Esta es nuestra muestra control, la cual está totalmente en perfectas condiciones. Ah, y pues es de un corte transversal. Y esta es nuestra muestra de ratón, pero ya es contaminada o contagiada con el virus de la rabia. Estas cositas café son neuronas, las cuales pues ya están contaminadas con el virus de la rabia. Y también se hace muy útil la proteína PBVA, que es la parvoalbumina. Esta sirve para identificar interneuronas específicas en el cerebro. Y pues en este caso sería en el cerebro del ratón. Entonces acá tenemos las dos comparaciones de una muestra control y la muestra ya contaminada. Ahora los dejo con mi compañera que va a ahondar mucho más en este tema. Ok, ahora vamos a hablar sobre la inmunohistoquímica. ¿Qué es inmunohistoquímica? Pues bueno, la inmunohistoquímica es una técnica de laboratorio que combina tanto inmunología como histología para detectar antígenos, es decir, proteínas, en sección de tejidos mediante anticuerpos específicos. Entonces, esto funciona desde la preparación del tejido, se aplica el anticuerpo, se hace un marcaje eh, y se hace la visualización. Esta técnica se fundamenta en que cada anticuerpo reconoce y se une de forma específica a un antígeno, es decir, una proteína o molécula que esté presente en el tejido. Este anticuerpo está marcado con una sustancia que es detectable, sea una enzima o un fluoroforo.
Al aplicarlo sobre el tejido, el anticuerpo se une al antígeno si éste está presente y luego se añade un revelador que reacciona con el marcador y este produce una señal que sea visible para nosotros, que puede ser un color o una fluorescencia. Digamos que aquí tenemos algunos ejemplos, pero antes hay que entender que el antígeno es aquella sustancia que el sistema inmunológico reconoce como extraña, potencialmente peligrosa, y que desencadena una respuesta inmunitaria. En cambio, el anticuerpo es una proteína producida por los linfocitos B en respuesta a presencia de un antígeno. Entonces, estos dos están muy relacionados como los siguientes ejemplos que son de anticuerpos y sus blancos, los antígenos, como la anticalvindina, que detecta la proteína calvindina, es común en ciertas neuronas, ayuda a identificar subtipos neuronales. También tenemos el antiglutamato, que marca células que usan glutamato como neurotransmisores. Entonces, pues la idea es entender esta relación, que todo también se ve mucho en el nombre, que digamos es también como el anti-GABA, reconoce neuronas GABAérgicas que son inhibidoras. Entonces hay una relación muy marcada. También tenemos antiparvoulmonía, albumina, que se usa para identificar interneuronas específicas en el cerebro, antiproteína S100, antiproteína GFAP y pues varias más. Bueno, aquí tenemos una muestra que fue analizada en laboratorio del cerebelo de conejo, donde se ve este color característico café, que indica que es una muestra teñida con DAB, que es diaimobencidina. Y esto lo que indica es la presencia del antígeno que el anticuerpo está diseñado para detectar. Vemos que en este caso la prueba, la muestra estaba etiquetada como aspartato, lo que indica que probablemente se haya utilizado un anticuerpo dirigido contra una proteína relacionada con el metabolismo del aspartato. El DAB reaccionó en las zonas donde esta proteína está presente, lo que genera este precipitado color marrón característico, con lo que se puede concluir que el color café en ciertas regiones del cerebro sugiere que hay expresión de la proteína relacionada con el aspartato en esas áreas específicas y que no se está detectando el aminoácido libre, sino una proteína que lo utiliza, es decir, que lo transforma o lo transporta. Ahora bien, dentro de la inmunohistoquímica hay algo muy importante que son los controles negativos. Un control negativo es una muestra o condición experimental en la que no se espera una reacción positiva y se utiliza para verificar que cualquier señal que se esté observando sea realmente específica del antígeno buscado. Estas sirven para confirmar que la unión del anticuerpo es específica al antígeno. También sirve para detectar posibles errores técnicos y evitar falsos positivos dentro del tejido. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos del uso del control negativo. Primero, extensión de Gram. Entonces, el control negativo se usa una bacteria gram negativa como Escherichia coli, con el propósito de verificar que la tensión no tiñe bacterias que no deberían parecer moradas. Si E. coli aparece pues de color morado, hay un error en el procedimiento. Entonces, un ejemplo muy claro. También está inmunohistoquímica para marcadores tumorales. Un ejemplo es la detección de HR2 en tejido mamario. Entonces, el control negativo se usa a tejido que no exprese HR2 o se omite el anticuerpo primario. Esto con el propósito de asegurar que cualquier coloración que se observe en la muestra experimental se deba a la presencia real del antígeno y no a una unión inespecífica o a otra contaminación. Y ya de manera un poquito más general, estos ejemplos de histología probiológicos pueden ser estudio del sistema nervioso, investigación de tejidos epiteliales, análisis de proliferación celular, identificación de células inmunitarias, biología de desarrollo, estudios endocrinos. Entonces, es entender cómo esto también se puede aplicar mucho al área de biología y de la parte histológica.